Es la historia de un joven como un montón que hay en todos nuestros barrios. Un joven que había crecido en un ambiente sin Dios. No sabía ni hacerse la señal de la cruz. Un joven que nunca había escuchado ni siquiera hablar de Dios. Que a Dios solamente lo utilizaba para alguna expresión cotidiana. No sabía de Dios, no sabía de la Virgen, no sabía nunca había entrado a una iglesia. Un joven que nunca había tenido contacto con las cosas. Hay muchos, a mí me ha tocado estar en los barrios misionando de sotana con la imagen de la Virgen de Luján y que me preguntaran de qué religión era. Hay mucha gente que no tiene, ya hoy, no tiene ni idea de las cosas de Dios, nunca escuchó. Este joven era así. Y es un joven que se dedicó a vivir como le habían mostrado. A los 14 años ya empezó con el alcohol, empezó con las mujeres, empezó con las drogas, terminó internado en rehabilitación, salió, no se rehabilitó nada, siguió luchando como podía. En el fondo sabía que tenía que ser una buena persona, pero no sabía cómo. Quería disfrutar, estaba alejado de Dios. Tenía un corazón lleno de sentimientos oscuros, de broncas, de rencores, de enojos, por haber sido rechazado muchas veces, por haber sido discriminado muchas veces. Ese joven mal rodeado, ese joven mal influenciado, ese joven que de repente empezó a tenerle odio a las cosas de Dios sin saber que era Dios. Ese joven que cada vez que veía al sacerdote que pasaba por la esquina, lo insultaba. Ese joven tocó fondo. Tocó fondo. En el medio de las drogas, en el medio del alcohol, en el medio de las mujeres, en el medio del odio, de la bronca, tocó fondo. Fue un día y robó a mano armada un kiosco. Pero claro, como estaba drogado, como estaba borracho, fue a un kiosco conocido. No fue a cualquier lado, donde alguien lo conocía. Esa persona lo conoció y nunca denunció. Nunca denunció a ese joven. Un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque era un pibe de acá del barrio. Es un pibe que lo vi crecer. Lo vimos crecer, de acá es nuestro. No hicimos nada con él. Está así, lo vimos así, y ahora vino y roba violentamente, pero es nuestro, es nuestro. No lo denunció. Ese joven a los años, a los 2 años, 3 años, sigue con una vida licenciosa, mala, pero cae en una especie de depresión, porque a pesar de todo, se daba cuenta que su corazón y que su vida estaba llena de odios. Ya habían muerto algunos amigos, se habían suicidado otros, estaba ahí en la lona, hasta que cae alguien que lo invita a la fe, a la iglesia, a un grupo de jóvenes, lo invita. Y él no quiere ir. ¿A qué va a ir un grupo de jóvenes? A aburrirse, a conocer qué, a ver qué. La insistencia de este amigo hace que él llegue a la iglesia, a la parroquia, con el primer cura que se encuentra, con el que puteaba en la esquina. Y el primer cura que se encuentra es el que él puteaba en la esquina. Y el sacerdote lo conoce. Lo conoce. Empieza el grupo, no entiende nada, se ponen todos de rodillas, se hace la señal de la cruz, empiezan a rezar el rosario. Empieza a ver la imagen de la Virgen, empieza a conocer qué era eso, no entendía nada. Seguía viviendo una vida licenciosa mientras estaba ahí. Iba al grupo de jóvenes los viernes a la noche y de ahí se iba y empezaba la jarana hasta el miércoles, jueves, que se reconstruía un poquito, el viernes arrancaba de nuevo. Mucho tiempo el sacerdote viendo esa situación. Lo llamaba a charlar, a veces iba, a veces no. Lo invitaba a la adoración, a veces iba, a veces no, a la misa, no iba. Un joven perdido, que estaba yendo, ¿por qué? Porque había encontrado un grupo, porque le había gustado una de las chicas,
porque quería empezar a ponerse de novio ahí, ver. Pero un día decide ir a misa, por la insistencia, no del cura, que ya había abandonado esa tarea, la insistencia de su amigo. Y cuando llega a la misa, cuando está terminando la misa y sale hacia afuera, primero se escapa porque se aburre, porque no entiende, termina la misa y sale rajando, en vez de quedarse a agradecerle a Dios, a rezar, a encomendar por su familia, sale disparado afuera y empieza a salir toda la gente. Y uno de los que sale ahí era el kiosquero, que estaba dentro de la iglesia, en la misa, y lo ve a este joven, lo ve. Y cruzan la mirada y se reconocen mutuamente. El joven se da cuenta, a este yo le robé, a este yo le hice macana. Y se prepara el joven como para entablar un enfrentamiento. Porque, bueno, le robé, le hice daño, lo amenacé con un arma, lo golpeé y ahora me conoce. Y el kiosquero cuando lo ve, un hombre grandote, rústico, de pocas palabras, cuando lo ve se va hacia donde está él, intempestivamente, con decisión, va hacia donde está ese muchacho que le robó. Y el joven que se está preparando para defenderse porque va a haber algo, lo único que recibe es un abrazo. Un abrazo. De un hombre llorando, diciéndole, me alegro verte aquí. Ese abrazo a ese joven le cambió la existencia, la vida. Lo transformó. No fue la misa, no fue el rosario, fue ese abrazo. Y en ese abrazo, ese joven experimentó la misericordia de la iglesia. En ese abrazo, ese joven experimentó los brazos de Jesús, porque experimentó el perdón. Eso es lo que nosotros nos tenemos que animar a hacer. Tenemos que animarnos a hacer esos abrazos de Jesús, esos brazos de Jesús. Ese joven era yo. No sabemos qué vida podemos cambiar intentando siendo igual a Jesús. No somos quienes para juzgar los tiempos de Dios, pero sí somos responsables de la gente que Dios pone en nuestro camino y que no le ayudamos a cambiar por prejuicio e hipocresía. Cada uno de nosotros puede cambiarle la vida a alguien. No sabemos a quién. Ese hombre no era un santo, pero tenía bien en claro a qué iba a la iglesia. Por eso tenemos que animarnos, cada uno de nosotros con nuestra fragilidad, a ser instrumentos de Dios para los que nos rodean. No tenemos la más pálida idea del efecto que puede tener en los demás comportarnos como Jesús nos pide. Tenemos que animarnos. Ave María Purísima.